Vamos a explicar cómo sumar y restar fracciones cuando tienen el mismo denominador. En este caso vemos que todas tienen un 9 debajo, el denominador es un 9 y vamos a ver cómo se opera. Lo primero es recordar que como el denominador es un 9, significa que la unidad está dividida en 9 partes iguales. Vamos a utilizar eso para hacer la suma de forma gráfica. Aquí tenemos ya la unidad dividida en 9 partes, está dividida en 9 porciones y vamos a representar la suma. La primera fracción, 3/9, ¿qué significa? Que de esas 9 partes en las que está dividida, cogemos 3. Voy a dibujar 3. Una parte, otra parte y otra parte. Después nos toca el más, significa que habrá que añadir y tenemos la siguiente fracción. 2/9 significa que habrá que añadir 2 nuevas partes, 2/9, 2 nuevas partes de estas. Añadimos 2/9, o sea, 2 porciones más. Y nos toca ahora la última fracción que significa añadir una porción más. Esto de añadir porciones se puede hacer porque todas las porciones son iguales. Si no, no se podría hacer, ¿vale? Entonces el resultado que es, si contamos aquí, tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 simplemente sale de operar el 3 con el 2 con el 1, de ir sumando partes, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta operación sin hacer el dibujo sencillo? Vemos que hay que dejar el mismo denominador, porque sigue estando, después de hacer la operación, la unidad dividida en 9 partes. ¿Y qué hay que hacer? Operar los números de arriba. 3 más 2 más 1. Esa sería la forma de hacerlo sin hacer el dibujo. Vamos a hacer una última de forma gráfica y es esta. Ya tiene sumas y restas. Empezamos. 5/9 significa, todos también son 9 los denominadores, por eso tenemos la unidad dividida en 9 trocitos, ¿vale? Entonces empezamos con la primera fracción. La primera fracción 5/9 significa que cojamos 5 trocitos de esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos el menos, significa que habrá que quitar, en vez de añadir, quitar. ¿Y cuánto hay que quitar? 2 trocitos, ¿vale? Entonces cogemos la goma y borramos 2 trozos, ¿vale? Borramos este trozo y borramos este trozo. Y ahora nos queda la última operación, que es un más, significa añadir. Tendremos que añadir un trozo, pues voy a añadirlo. Entonces el resultado vemos que es 4/9, ¿verdad? Tenemos un trozo, 2, 3, 4 de esta rueda dividida en 9 partes. Entonces, ¿cómo podíamos obtener esto sin hacer el dibujo? Sencillo, se operan los números de arriba. ¿Vale? 5 menos 2, 3 y 1, 4. Una vez que entendemos cómo se hace el dibujo, lo que significa que el denominador sea el mismo, o sea que los trozos son iguales y que por lo tanto se pueden juntar entre sí porque tienen el mismo tamaño, pues entonces ya no nos hace falta hacer el dibujo. Lo que tenemos que hacer son simplemente estos dos pasos. Dejar el mismo denominador siempre y con el número de arriba, con el numerador, hay que hacer las operaciones que nos diga. ¿Vale? Entonces ya es mucho más rápido. Vamos a ver un par de ejemplos. En este primero vemos que los denominadores son iguales, si no nos sirve esto. Dejamos el mismo denominador y se hacen las operaciones con los numeradores. El 1 hay que sumar, el 5, restar el 3 y sumar el 7. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo lo hago sumando primero los positivos, que son el 1 y 5, 6 y 7, 13, y restándole los negativos, que son solamente 3. Y sale 10 doceavos.
Vamos con el último ejemplo. Aquí todos son un 20. Pues dejamos el 20 y operamos los numeradores. El 3 menos 5 más 4 menos 2 menos 1. Entonces yo lo hago sumando los positivos primero, que son 7, es lo más fácil. Y luego los negativos, que son 5 y 2, 7 y 1, 8. Eso da menos 1 partido 20. Con esto ya hemos terminado de explicar cómo se suman y restan fracciones de igual denominador.